Bueno, ahora vamos a trabajar el concepto de la autenticidad en este amanecer en Providencia. El concepto de cultura silvestre aparece en el libro de un geólogo, ingeniero geólogo, pero que al igual que Wittgenstein, que era ingeniero, en realidad se dedica al estudio filosófico y antropológico, llamado Jean-Marc Cellier de Cibriu. Pero a pesar del nombre, él era venezolano. Yo lo conocí, tenía Alzheimer, murió al poco tiempo. Cuando yo lo conocí yo no pude hablar con él, pero leí libros de él y él escribió un libro llamado El hombre silvestre ante la naturaleza. Ese libro fue uno de los tuvo mucho éxito durante los años 70, se vendió bastante, sobre todo entre la comunidad hippie y contracultural, porque definía el concepto definía a los pobladores de estas tierras, entre Colombia y Venezuela, muy bien, ¿no? Como personas silvestres, o sea, no eran como los incas, los aztecas o los mayas, sino que vivían adaptados a su región y desarrollando lenguaje, lo cual es contradictorio con la noción positivista, porque el lenguaje es algo de alta complejidad y según la noción positivista, culturas que no desarrollaran tótems, es decir, pirámides, construcciones o sistemas de riego. O sea, la clave es los sistemas de riego. Culturas que no desarrollaran sistemas de riego se consideran inferiores, nómadas o seminómadas. Es decir, no eran capaces de modificar el entorno para mejorar sus condiciones de vida. En ese momento empieza la artificialización de la vida. Es decir, empieza la sedentarización, la vida sedentaria, en el momento en el que se crean los sistemas de riego en sus diferentes periodos entre Europa, el Mediterráneo, Oriente y América. O sea, la clave de culturas avanzadas, según el positivismo, son los sistemas de riego. Pero ¿qué pasa? Que como podremos ver aquí, ahí está ese río. Ahí está una cascada cerrada, cosa completamente absurda y ridícula. Pero yo creo que Petro es un caballo de Troya que está distrayendo para que en realidad las transnacionales hagan lo que les dé la gana, mientras el pueblo se está creyendo que va a haber alguna decisión al respecto, ¿no? Y bueno, ya verán, la fenomenología implica que uno se mete en todos los peos posibles. Mientras más hay al mismo tiempo, aumenta el caos y la forma mágica de ganarlos, en la que estos se integran y quizás se autoanulan. Por eso es que ahí viene otro con una cuestioncita que quedó pendiente con la señora Yoconda Espina, que resulta que ella no lo sabe, pero es una perversa. Ella está utilizando a mi hermana para generar un indicador, para desvirtuar a este intelectual que opina claramente que el feminismo es una enfermedad, y es una enfermedad social que está haciendo mucho daño a las mujeres, o sea, fundamentalmente a las mujeres. Mientras existe el feminismo, va a ser como la prohibición de las drogas. Aumenta el consumo de drogas, mientras el consumo autodestructivo de las drogas mientras las prohíbe, porque aumenta el sentimiento de culpa. Y mientras más auge tenga ese feminismo de Yoconda Espina en Venezuela, más va a aumentar la violencia familiar. Yo soy prueba de eso. Es decir, bajo la asesoría de Yoconda Espina y durante el periodo en que yo lamentablemente le recomendé Yoconda Espina a mi hermana, se eliminaron toda posibilidad de yo volver a hablar con mi hermana más nunca y volver a comprendernos, ¿no? Y se supone que yo sea el culpable y ella la víctima. No es cierto, Andreita. Tú eres una bichita sinvergüenza y siempre lo fuiste desde que fuiste a esa fiesta, ahora que me acuerdo, de María Alejandra, una novia mía que yo dejé porque noté que era perversa. Yo empecé a notar eso temprano y usted eligió por la perversión, señora Andrea. Siempre nos engañaste a mí y a mi mamá. Esto tengo que decirlo, a pesar de que Machiramo lo vaya a oír. Porque mucha más gente depende
incluso el futuro del mismo Machirama. ¿Qué tiene esto que ver con el tema general? Ya sabrán ustedes que si yo voy a hablar de algún caso personal o alguna situación personal, siempre me tengo que referir al plano general. El plano general es la técnica esencial de la fenomenología. O sea, es lo único que puede permitir que todo el acopio de datos en contra de la mujer que el feminismo pretende mantener se resuelve con una noción desde el plano general, donde resulta que indicadores de suicidio de los hombres en Japón, que es sociedad altamente machista, etcétera, etcétera, se debe a un proceso de artificialización. Tanto el machismo como el feminismo son identidades mampuestas, falsas, artificiales. O sea, se deben a pretender que haya algún tipo de normalidad que nos vaya a resolver el riesgo de vivir y las dificultades de las relaciones humanas. El trasfondo del feminismo viene siendo un poco de muchachitas que quieren a sus hombres perfectamente dominados, que no les ocasionen ninguna inseguridad, que ellos siempre saben dónde está, como el amigo Juan Carlos Torres, que es un parásito, que antes fue un parásito en la casa de María Fernanda. Pregúntenle a la familia de María Fernanda quién es Juan Carlos Torres. Mi cuñado, a quien se supone que partí 5 costillas, solo que muy sospechosamente en la primera consulta habían 3, en la segunda eran 4, en la otra eran 5, más un derrame en la pleura, con una sola proyección de osotogare, una técnica de judo que apliqué para detener la pelea. O sea, aunque mi madre había muerto, en mis brazos, una cosa traumática y atravieso por un proceso postraumático. Todavía, ni siquiera en ese caso yo puedo decir que fui violento. O sea, partí 3 costillas porque ese personaje tiene un problema de osteoporosis o de debilidad por tomar cocuy. Y el otro golpe que tiene mi hermana aquí, que siempre lo anda enseñando en una foto, eso fue porque abrió una puerta que ella no cerró y puso la cabeza justo detrás, asesorada buscando indicadores, porque creo que Yoconda Espina se lo pedía. O sea, le decía eso, haciéndole sentir que es la total víctima. Pero no, Andrea, es la persona más privilegiada de la casa. La familia estuvo dedicada a ti 2 años y después siguió. Y mi mamá financió el aparato que tienes para no salir embarazada y un aborto. Es decir, es el colmo que tú pretendas que tú eres víctima de nada. Desde el comienzo elegiste la perversión, tú solita. Ahora, mi problema no es contigo. Tú verás qué haces. Tienes tu apartamento. Ya no eres víctima de nada. Yo no tengo ninguno. Pero yo me vine al sitio donde estoy descubriendo lo que Jean-Marc Sellier de Sebrieux estudió. Aquí las mujeres se visten con ropitas, chorcitos, pero no es una cuestión de para satisfacer al patriarcado, no. Es la forma de vida silvestre en un sitio caluroso. Los hombres muchos andan sin camisa todo el día, trabajando. No es que son vagos ahí, no. Salen a trabajar sin camisa, van a trabajar. Y esto es una zona que está atentada de una transnacional cuyo principal interés yo creo que en realidad es detener la vida silvestre. Necesitan a pura gente artificial creyéndose víctima, como mi hermana, cuando resulta que son los más privilegiados. Yo no voy a hacer la lista, Andrea, aquí, de la cantidad de motivos por los cuales yo soy mucho más víctima que tú, al ser primer hijo, al haberme tenido que ocupar de ti, de llevarte en preescolar, etc. Yo no voy a hacer esa lista porque yo no hago lista de víctimas. Yo hago lista de estudio y de éxitos. Entonces esa es la diferencia entre tú y yo. Yo estoy aquí, o sea, la gente tiene que saber, Andrea se quedó con el apartamento de Arlene y la idea era sacarme de ahí sin derecho a nada. El audio que demuestra que Yoconda Espina la está asesorando y que ella no escucha ni a su papá ni a su hermano, existe, fue repartido entre intelectuales, pero insisto que aquí lo que me interesa es la noción de la vida silvestre y artificial. Hay todo un mojo mental que uno lo ve en Netflix, incluso ayer vi una serie, esta Black Mirror, tomada ahora por Netflix directamente, antes no era de Netflix, y tiene el mismo código, ¿no? Un feminismo un poco a trasfondo, pero la lógica elemental de la autenticidad tiene que ver con que después de un largo periodo en el que hay sistemas de riego y hay vida sedentaria, empiezan a haber valores transgredidos o perversos, normal, porque como no son probados,
Es decir, como no vienen de un proceso cercano a la muerte, cosa que no descubre Sócrates, ni descubre nadie, la descubrimos todos cuando salimos a vivir, cuando nos arrojamos a vivir. Es decir, cuando hacemos lo que no hizo Heidegger. Heidegger fue monaguillo toda su vida, por eso es tan ridículo toda la gente que lo admira y que lo cita. Hay un taller por ahí que dice neurofenomenología. Están utilizando el nombre para engañar gente. Pueden estar seguros. Y lamentablemente hay mucha gente que va a ser engañada y le van a quitar el dinero. Eso no sirve. O sea, ¿y por qué sé que no sirve? Porque abajo ponen Husserl, Heidegger y Jean-Paul Sartre. O sea, las personas que de verdad van a aplicar fenomenología, lo primero que descubrimos es que Heidegger no aplicó fenomenología. Nunca supo qué es eso. Y Jean-Paul Sartre menos. Él era existencialista. Existencialista que asumió su política de izquierda. Fenomenólogo no era. Entonces ya uno sabe que eso es falso. Cuando uno aplica la fenomenología a la vida cotidiana del hombre y la mujer moderna, descubre que hay un montón de identidades, todas basadas en el hecho de libres, ahora destapadas. Pues puedo ser gay, lo que sea. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo no, creo que no es polémica. El problema de la vida artificial es que un gay puede empezar a sentir, y una lesbiana, como yo las he conocido, que su condición de vida es el tema de su vida. Eso es artificial. Porque ¿quién produce el sustento? Esa artificialización comenzó con el saboteo a la contracultura de personajes como el que dice sexo, drogas y rock and roll. Claro, ¿y dónde está la comida? Bueno, esa te la va a traer papadito y te va a decir trabajas allá y trabajas allá. Y el sexo, drogas y rock and roll es de jueves o viernes, sábado y domingo cuando la empresa te deja. Eso fue perfectamente manipulado así. Hay un montón de gente que se cree libre porque tiene dreads, se hacen tatuajes y cosas así. No, no son libres. Aquí estoy observando el proceso mediante el cual una serie de personajes van cayendo en esa trampa posmoderna, ¿no? De sentirse que gozan más, de agarrar un estatus de goce, la plusvalía del goce, la plusvalía de gozar, o el plus de gozar, como lo llama Jacques Lacan. Querida amiga Yoconda Espina, bueno, vamos a empezar por desmontar con unos videos a Jacques Lacan y luego demostrar que tú ni lacaniana eres. Es una burguesa que jamás trabajó para vivir y ahorita vive fundamentalmente del feminismo, de la membresía que le da el feminismo en un país como Venezuela, donde, por favor, ante lo que uno sabe que está pasando ahí, cualquier intelectual que esté en Venezuela, querido amigo Marlon, me disculpas, todos son cómplices y son unas ratas, porque todo intelectual es consciente y es como un médico. O dices lo que es o eres una rata, estás matando gente. Todos los intelectuales, lo digo yo, Argimiro Serna, que están en Venezuela y que no se manifiestan como me manifestaba yo allá a través de mis videos, son cómplices de una gran perversión, producto de gente que puede llegar a sentirse que son líderes, que son luchadores y que luchan contra un imperio cuando resulta que son unas ratas putrefactas, ladronas, perversas, con un pésimo nivel conceptual. Yoconda Espina, ¿te acuerdas cuando te hice el documental? No sabías ni quién era Thomas de Quincy. Oye, por Dios, qué ignorancia. A mí me dio pena ajena, pero bueno, igual te puse en el documental. Y ahí está en internet. La gente puede ver a Yoconda Espina en un documental que yo hice sobre las drogas y la sustancia. El hombre silvestre y la mujer silvestre las ve uno aquí. El mejor ejemplo es la amiga Sara que entrevistamos ayer. Me he tomado mi tiempo para iniciar este proceso con esta seriedad, puesto que quería tener un arqueo claro, pleno del pueblo durante años, que es como se hace, durante meses y un buen tiempo, que es como se hace el trabajo antropológico. Y es el que va a resultar de aquí. En nombre del amigo Jean-Marc Sellier de Cibriu. Estamos continuando tu trabajo, maestro. Yo lo conocí en Mérida. O sea, a pesar del nombre, la gente puede creer que no, este tipo es, él también es burgués y viajaba. No, yo viajé en Mérida con el pasaje de ida. Y ahí trabajaba lo que fuera, ayudante de albañilería, limpiando, lo que fuera, para trasladarme a otros contextos, a otros lugares. En el difícil periodo de los años 90. Entonces yo me dediqué a conocer viejos. Ahora tengo que transmitir ese conocimiento. Me dediqué a conocer viejos sabios, ¿no? Manuel Briceño Guerrero, Juan Félix Sánchez, Mariano Díaz, Jean-Marc Sellier de Cibriu,
César Escobar Cabello y el sensei Víctor, que murió de cáncer muy temprano. Porque practiqué boxeo y judo para poder defender un conocimiento únicamente. Toda mi vida, con la fuerza que se supone que tengo para partir 5 costillas, bueno, sí tengo fuerza, pero toda mi vida he evitado golpear incluso a la mujer que me hizo esto. Se nota poco, porque cicatrizo bien, pero casi me saco un ojo. En el cordón blue era feminista y yo no le hice nada. De testigo está la señora Rita Bonilla, la madre de mi hijo, Ana Beatriz Bonilla, y Osvaldo Micheli. Hasta Osvaldo se sintió tan ofendido de aquella reacción de ese tipo que me tiró un vaso en un ojo porque yo no le di un cigarro. El trasfondo de la cosa del cigarro es que ella quería hablar conmigo, quería tener sexo conmigo. A mí ya no me gustaba, yo estaba con la madre de mi hijo. Y me tiró un vaso en un ojo. Loca, feminista. El feminismo es una enfermedad que ha transformado a mi hermana en un mostrico que se cree víctima. Y es un mostrico. Y los mostricos siempre se creen víctimas. Yo lo digo por experiencia. Es decir, yo tuve que despertar de muchas cosas en la vida. Y los periodos en los que yo me he creído víctima es donde he estado siendo una persona más espantosa. Aquí estoy solo, sin apartamento, no sé dónde voy a caer muerto, como quien dice, pero feliz porque tengo el conocimiento y porque soy auténtico. No soy víctima de nadie, a pesar de que habré pasado muchas cosas en la vida, en el divorcio de mis padres. Es decir, Andrea no tiene ni idea de lo que es sufrir. Su mayor sufrimiento fue ver a su hermano mayor en periodos muy difíciles de su depresión y de falta de comprensión de una cierta condición mental que me facilita ciertas cosas y me dificulta otras. La señora Yoconda Espina tiene el tupé de decir, es decir, yo creo que en realidad se trata de una operación por envidia, porque Yoconda Espina, como muchas intelectuales que en realidad no tienen trabajo real de calle fenomenológico, suelen ser envidiosas. Yo lo he comprobado, o sea, ella me lo comprobó, o sea, ella sufría de envidia en ese documental, hizo comentarios extraños que denotaban envidia del amigo John González, que muy brillantemente participa en ese documental sobre las drogas y las sustancias, donde yo declaro públicamente que soy consumidor, que consumo sustancias. He disminuido, casi desaparecido el alcohol porque es la más desastrosa. La cocaína resuelve problemas me ayuda mucho con problemas de depresión que son muy propios de pasar mucho tiempo leyendo. Y eso es eventual, tengo que manejarla no como rumba ni como placer, sino como medicina. Y mi hermana es una persona, bueno, que lamentablemente se derrumbó el paradigma. Así como Yoconda Espina, porque te he investigado, la derrumbó y no ha podido superar el hecho de que una mujer en los años 70 la dejó por un hombre. Porque ella es lesbiana, pero como empezamos diciendo, aquí no hay ningún problema con eso. En un mundo de 8 millones de habitantes, desde hace rato el sexo no es para reproducir. O sea, cualquier imbécil que pretende vilipendiar la condición sexual de nadie, porque se supone que no es reproductiva, bueno, dígale, no le diga imbécil para que no le dé cuerda. Pero vaya por otro lado porque es un imbécil hablando. O sea, un país de 8 mil millones de habitantes, mira, hay conversaciones, o sea, no se puede, no me pueden acusar a mí de neurótico solo porque mando para la mierda gente que dice tonterías y que pretende que uno las tome en serio, porque se supone que es un derecho. No es un derecho tomar en cuenta la persona que dice idioteces. Entonces, he resuelto esa posición mía respecto a la homosexualidad, que me parece que es irrelevante. No es que entonces, porque es lesbiana, entonces eso es rechísimo. Yo no, soy irrelevante. Si te han dañado a ti, pues entérate de que a los heterosexuales, cuando tenemos opiniones, nos votan, nos discriminan y nos joden. Pero yo no voy a hacer lista de víctimas. Yo lo que voy a hacer es una asociación de que todo eso, LGBT, etcétera, se descubre que es artificial por un solo motivo. O sea, Netflix y todo el sistema te permite, por un solo motivo que además se deduce del análisis de 2 series. Black Mirror, la que vi hace poco, que empieza a denunciar todo lo que puede suceder con el deepfake, que ya lo van a asociar con la inteligencia artificial, que es el gran recurso que puede tener la cultura silvestre, la inteligencia artificial, para seguir siendo auténtica y no necesitar pagarle a nadie que le robe la plata porque escribe un proyecto a abogados, médicos y psicólogos. No va a necesitar hasta un psicoanálisis
yo lo voy a mostrar con un cortometraje, lo puedes hacer con la inteligencia artificial. O sea, hasta un análisis de tu alma, más efectivo que el psicoanálisis, que en realidad es todo el psicoanálisis, una trampa de la clase media, para que ciertos sectores vivan de los complejos de otra gente, cuyas presiones principales se deben a la aspiración de clase. O sea, los complejos, etcétera, se deben a una disminución, producto de que tratas de subir de clase en un sistema en el cual el psicoanalista es otro parásito chupándote tu sangre, o, como en el caso de mi hermana, convirtiéndola en un soldadito de ella para mantener el poder, igual que mi amiga Indira Rodríguez. Pansexuales desenfrenadas durante un tiempo, a las cuales le dicen: tú eres víctima, para que se sumen a una corriente transnacional que seguramente hasta financia, hasta aporta su dinerito a sus soldaditos, porque la idea es mantener ese estado artificial donde hay una cumbre, como Yoconda Espina, bueno, que viven de gente como mi hermana, y son manipuladas mentalmente. Entonces, lo artificial, es decir, el modelo de vida artificial, es una cosa que es así de sencilla, ¿no? O sea, hay gente que pretende sobrecomplicarse con Heidegger porque habló de la autenticidad. No, hermano, todo fue Husserl. Todo lo que tú pretendes decir concreto de Heidegger lo dijo Husserl. Lo de Heidegger, o sea, el comemierdismo de Heidegger, de un tipo que apoyó, no es que apoyó ni se hizo el loco con los nazis, no, dirigió una universidad y votó a los judíos. Es decir, Hannah Arendt, según la investigación que yo hice, lo tuvo toda la vida como una especie de muchacho mongólico al que se le quiere mucho. No era un tipo admirable para ella. Se lo cogió temprano, deslumbrada porque era un maestro, pero básicamente la idea era tener acceso. Eso es lo que yo estoy seguro que hizo Hannah Arendt, que es mi filósofo y filósofa, y de todos los falsos, esas EOEA y OU del siglo pasado, sin lugar a dudas. Husserl y ella. Y por ahí Wittgenstein. Por ahí. Entonces ella en realidad toda la vida, tipo muchacho, Ortega y Gasset también lo trataba así, como con condescendencia, como entendiendo, un tipo monaguillo toda la vida que tenía grandes complejos, quería sentir que había descubierto una cosa muy profunda. Después pone a hablar de vaguedades y de cosas perfectamente confusas que los mismos traductores no saben cómo hacer. O sea, y eso es un principio del texto. O sea, ya hoy por hoy, gente mínimamente formada debe saber que Heidegger es una patraña porque no cumple con ciertos principios descubiertos para saber cuándo un texto es auténtico. Y uno de ellos es que no es traducible. Heidegger no es traducible. Si tú lo leíste en castellano no sabes bien qué coño estás leyendo. Y en alemán tampoco sabes, en realidad. O sea, pues yo estudié con un maestro, no soy su predilecto ni nada, pero soy el único que escribió la monografía. Es decir, Diseño Guerrero, pues, no es que me quería mucho. Yo en general le caigo mal a todo el mundo, incluido a él. Pero es que soy el único que escribió la monografía sobre él. ¿Por qué motivos? Bueno, no sé. ¿Por qué motivos estoy yo aquí llamándome Jesús y este pueblo se llama Providencia? No sé. Y soy el único youtuber de filosofía sincero. Porque Marcos Represas es un come mierda, todito que quieren como ser famosos y tener likes. Un filósofo no busca likes. O sea, un filósofo, un fenomenólogo, investiga la realidad y dice la verdad tal cual. Aquí hay algunas que estoy aguantándome porque estoy en proceso de estudio. Pero lo cierto es que como conclusión, el proceso de artificialización genera actitudes como las de Yoconda Espina. Y son normales. Por supuesto que eso ya está al grado de perversión que solo puede vivir en Venezuela, donde hay un presidente como Maduro que dice que es revolucionario y pesa pues, probablemente 200 kilos. Y su hijo, pues un desenfreno de cocaína, que todo el mundo conoce, problemas de acumulación de líquido similares a los de Juan Barreto. O sea, que no estamos especulando nada, hay ejemplos. Entonces, estamos en una situación mundial en la que la autenticidad es lo único que nos va a servir de referencia para la locura que viene. Porque lo que viene es locura. O sea, lo que viene es virus, habrá de vez en cuando, etcétera, pero es locura. Gente con identidades mampuestas artificiales que necesitan, si no lo saben, aún se pueden creer de izquierda, se pueden creer muy justos, etcétera, pero como no hay noción del plano general, es decir, si no hay autenticidad, noción de la muerte y noción del plano general,
no hay absolutamente posibilidad de sobrevivir a la locura que viene. O sea, las identidades artificiales se pudieron sostener sobre una estabilidad política y económica de un siglo que duró ese petróleo, ¿no? Que duró esa realidad de clase media. La gente dice capitalismo, etc. No, es una sociedad industrial petrolera. Entonces la gente tiene esa, la aspiración de ser auténtico o como aspiración, y ya eso da la noción patológica de por qué necesito ser auténtico. Que no lo fue, por ejemplo, pero ¿por qué necesito ser auténtico? O sea, porque va a ser difícil ser auténtico. Bueno, por eso, porque en realidad tenemos una serie de códigos, unos sobre otros, culturales, que van generando pues, personas como esa. Yoconda Espina se supone que sea feminista, claro, pero según ella. Pero ella básicamente, pues según la investigación que yo hice, como dije hace ratico, tuvo un grave problema amoroso, se sintió terrible, no lo ha superado, y bueno, utiliza sus soldados. Como ella hay muchos. O sea, la cuestión aquí es que en general, toda la cultura, el socialismo, todo es un mojón mental, una forma artificial. Y la inteligencia artificial, en realidad, cuando tú hablas con ella, es completamente auténtica. Esa es otra de las paradojas interesantes. La inteligencia artificial es más auténtica que los escritores que de izquierda. O sea, la inteligencia artificial es más auténtica que un Jean-Paul Sartre y una Simone de Beauvoir viviendo toda la vida de la prebenda del hecho de que Jean-Paul Sartre participara en la guerra, y el feminismo pretende decir que Simone de Beauvoir es anti-guerra. Tú lees ciertos textos de Simone de Beauvoir, es pacifista, no, eso es perversión, dos tremendos perversos, Jean-Paul Sartre y ella, no por el chisme que digan de que practicaron la pedofilia, no, yo estoy hablando de chisme, se nota en el discurso, se nota en un idiota que rechaza el Nobel cuando resulta que más bien si lo acepta y reparte la plata está ayudando gente. Entonces es la esfinge de yo sentirme revolucionario por encima de ser efectivo ayudando gente. ¿Ves? Es una cosa muy obvia lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente que se va a quedar así. Ay, pero eso es extraordinario, negarse al Nobel. Ay, eso es, pero no tiene nada extraordinario. Es mi mojón mental de otra etiqueta para yo sentirme arrechísimo, pero rechazo un dinero porque como soy un vago, o sea, Jean-Paul Sartre eran así como el amigo Juan Carlos Torres, que tiene 4 hijos, y él salía en las mañanas y mi mamá tenía que verlo tocando bajo, practicando tocando bajo, pero él en ninguna parte gana plata con el bajo. O sea, él quiere tocar bajo, enquistarse en casas y tener vida, porque... Y Andrea también, pasan las tardes viendo videos y tomando cocuy. Entonces, y con eso era así siempre, entonces lo ocultaban, hacía lo que sea, Andrea bueno, en fin, ya ciertos otros detalles pues no los puedo estar revelando. O sea, hay que hablar del concepto de lo silvestre y auténtico, versus ese concepto, incluso el inclusivo, o sea, incluido la inclusión, que es inclusión dentro de un sistema perverso. Entonces, la idea es que busques ahí tu puestecito, a ver sobre quién te montas para que te dé placer o te sirva, que es básicamente lo que hace el feminismo con sus novias. Incluso Charlize Theron, en una de sus películas, el marido es igualito, muy parecido a Juan Carlos Torres. Solo que claro, Juan Carlos Torres es un parásito, porque él quiere ser gay y toca abajo. Habrán feministas que les toquen tipos un poquito mejores, pero en general son personajes que no deben tener autonomía, que deben proporcionar toda la seguridad posible, es decir, no deben ofrecer sorpresas, porque eso descalabra la personalidad de la mujer, ¿sabes? O sea, imagínate tú llegar a la patología del feminismo de decir que el hombre ocasiona inseguridad en la mujer. Oye, eso yo lo he visto. Yo conozco mujeres manipuladas en ese sentido. Uno lo ha hecho, son los juegos del amor. Pero que una mujer que amanezca de 100 años ya es cómplice. Eso es igualito que el pueblo venezolano, que los intelectuales de Venezuela. Eso es mentira que nadie puede subyugar psicológicamente a alguien tanto tiempo. A menos que haya un estado de complicidad, placer, comodidad, estatus. Hay mujeres que han sido manipuladas y utilizadas económicamente por tipos altamente maquiavélicos, como Yoconda Espina. Cuando tú revisas el patrón de esos tipos,
generalmente fueron criados por la familia sin ningún ejemplo de trabajo, como el que vi yo a mi papá haciendo bibliotecas y yo haciéndolas con él. O, no, o lo vieron pero no lo tomaron, como aquí conozco un caso. Entonces andan buscando prebendas de ser admirables, pero no las consiguen. Formas de vida artificial versus formas de vida silvestre, que generalmente suelen acomplejarse y que, bueno, para eso está el fenomenólogo. Sepan, amigos de Providencia, los de la base, los más sencillos, los silvestres, como Sara, que la entrevisté ayer, que ustedes, su semblante, su belleza, son el futuro del mundo y una de las cosas más preciadas del mundo intelectual en el siglo XX.